Croissants. Bueno, vamos a seguir este maravilloso programa que tenemos hoy, en el que venimos, primero estuvimos hablando con una hacker, una experta en ciberseguridad, con Belén Pérez. Luego vino Carmen. Luego, Carmen es una figura mía en mi cabeza, nada más. después hemos estado hablando, como hasta ahora, con profes y tal. Y ahora queremos que Andrés nos traiga ese puntito, siguiendo con el software libre y la educación, si ha encontrado algo. Porque él me dijo, voy a buscar a ver si encuentro algo. Andrés es miembro de la, como he dicho antes, de la Free Software Foundation Europe, que así suena como muy rimbombante. Pero, ¿qué es eso, Andrés, de la Free Software Foundation Europe? Bueno, la Free Software Foundation es una asociación que defiende el software libre. Y el software libre es básicamente, podemos llamarlo como software ético. Es decir, defiende que tú tienes el derecho a usar el software y a controlar la tecnología que tú usas. Y no al revés, no que la tecnología te controla a ti. Entonces, para conseguir esto, pues te da, digamos que se compromete, todo aquello que sea software libre se compromete a darte una serie de libertades que están definidas, son 4, para que puedas controlar la tecnología. Entonces, sobre eso se ha ido creando todo un movimiento ético, fundamentalmente, es decir, que defiende las libertades en el uso de software. Y a partir de ahí, pues surgieron diversas asociaciones. Una de ellas es la Free Software Foundation, que fundó hace ya mucho tiempo un señor ahora muy controvertido que se llama Richard Stallman. Y la FSFE es la versión, digamos, europea de la FSF, que es una asociación que nació en América, es americana, y actualmente en el mundo hay 4. Hay la asiática, la de América Latina, la europea y la americana, que es la original. Las 4 son independientes entre sí, no tienen relación más allá de compartir los mismos objetivos, pero se organizan de forma diferente y no, en principio no se inmiscuyen unas en otras. Perfecto. Vale, y después ya llevándolo al turrón, desde esta organización o este tipo de organizaciones, la educación y el software libre, ¿hay ramas, hay estudios, hay trabajos, se contempla? Bueno, estudios como tal, yo no conozco ninguno. Sí sé, hay cosas que no están directamente dentro de estas asociaciones y hay grupos de interés. Por ejemplo, hay un observatorio de software libre en general a nivel europeo, creo que pertenece a la Comisión Europea, pero no estoy seguro, que se llama el OSOR, el Open Source Observatory and Resources, que es un repository, que es un observatorio de software, cómo se está utilizando el software libre en la Unión Europea en los diferentes estados, y un repositorio de software libre para consumo, o sea, que te indican pues todo el software libre que hay y te aconsejan pues cuál es el mejor que puedes usar, el más conveniente, bueno, lo que ellos manejan. Y sí que hace informes de, pues, observando cómo está la educación, cómo está el software libre en la educación, en cada estado cómo se está desempeñando, pero a nivel de implantación técnica, más bien, o sea, no a nivel de definir cómo debería de ser o cómo se debería estructurar un ámbito educativo basado en software libre, sino más bien cómo se desempeña el software libre en los diferentes países. Y después, desde la propia Free Software Foundation, pues no hay grupos de interés de gente que está preocupada por el tema de educación y que hace pues sus cosas, pero no hay un grupo oficial que esté trabajando en ese tema, ni tampoco hay un apoyo explícito a cierto tipo de software o a cierta solución ofimática que implantar. Lo comentabas tú antes, que sois como realmente no es una organización que se dedique a desarrollar, sino que sois como los grandes gurús que estáis encima velando porque el software libre siga siendo éticamente lo mismo siempre, ¿no? Que no se corrompa, y nos hablabas tú precisamente porque estáis apoyados en 4 bases, en 4 pilares que definen el software libre, que si nos las podrías recordar y refrescar sería genial. Sí, pues 4 libertades son que tú tienes la libertad para utilizar el software como tú quieras, sin ninguna restricción de ningún tipo. Tienes la libertad para mirar ese código y aprender de él. Tienes la libertad para modificarlo y hacer variaciones que tú consideres oportunas. Y tienes la libertad para distribuirlo a quien tú quieras sin que nadie te pueda prohibir esa distribución. Claro, como que nadie te pueda prohibir, significa, entre otras cosas, que no puedes exigir dinero por distribuirlo, porque si no sería una limitación a la distribución, lógicamente. Ah, fantástico. Vale.
Por lo tanto, sois esos grandes garantes, son esos grandes garantes, no desarrolladores de software. A lo mejor por eso no encontramos, bueno, hay repositorios, pero no encontramos esa vinculación directa que buscábamos, ¿no? Con la educación. Claro, las labores que hace la Free Software Foundation, todas en general, en particular la europea, es más una función de lobby en el Parlamento Europeo y en las organizaciones europeas para garantizar que se aprueben leyes o que se trasladen directivas ya aprobadas a otros países para garantizar que se hace efectiva el uso de software libre, y hace campañas dirigidas a esto, es decir, a presionar políticamente para que esto se cumpla. No tanto también hay equipos que hacen desarrollo, hay campañas que son de realizar cosas concretas, software concreto que puede ser utilizado para un ámbito concreto, pero lo normal es que sea más bien campañas de tipo político. Vale. Y de soporte a gente, por ejemplo, también dan soporte. Si tú has hecho un software y lo has puesto con una licencia libre y ves que la están incumpliendo, pues la FSF te da soporte legal para que puedas demandar a quien está infringiendo esa licencia. Hay una labor asesorativa ahí detrás también en ese sentido, ¿no? Bueno, fantástico. Y la experiencia es de que el lobby es capaz de ejercer presión, ¿sí? Sí. Lo puedes intentar, pero otra cosa es que lo consigas. Claro, otra cosa es que lo consigas, pero bueno, sí que hay una cierta... Claro, hay ámbitos en los que se consigue más que en otros, pero sí que se consiguen resultados, y además, como hay un trabajo ya de años, pues hay una consolidación como tal lobby. O sea, digamos que la opinión del FSF en ciertos ámbitos se tiene en cuenta en la Comisión Europea, e incluso también al principio, hace bastantes años, al principio de comenzar, incluso participaron en la redacción de ciertos iniciativas legislativas en la ONU también. O sea, es decir, le llamaron para debatir sobre... Es decir, que tiene cierto peso. O sea, no es un actor importante, pero dentro de su ámbito. Claro, fuera de ahí, no. Me parece muy gratificante ver cómo de repente, ¿os dais cuenta que veníamos de empezar el programa pensando en esto del software libre y lo vinculábamos, a lo mejor desde nuestra ignorancia, con el hacker encapuchado que está aportando en el foro para la comunidad, y ahora de repente estamos en la ONU? ¿Vale? Sí, ha hecho como boom todo. Claro, es muy interesante saber que existe un ente, ¿no?, que está por encima y que garante de que esas premisas se cumplan, y que ¿no? incluso esté al margen de lo que sería la propia creación del programa. No se mete tanto en la creación. Claro, porque podrías estar condicionado. Claro. Saber que existe este ente te dará... aunque no sé si es... Porque había una figura que nos las decía Carmen. Belén. Nos hablaba de que cuando hay un software licenciado, a una empresa, pues hasta cierto punto sabe a quién disparar. Si hay un problema, pues sabe quién es el responsable jurídico, por ejemplo, ¿no? Ella hablaba de una parte legal, no una parte jurídica, ¿no? Para poder tomar unas medidas. Sí. Yo no sé si este ente puede facilitar ese paso. Cuando tú tienes un problema con un software libre y has tenido un problema y tienes que legalmente tomar medidas contra alguien, si este ente te ayuda a... No sé, pues está aquí Andrés, que nos diga qué opina de eso. Bueno, primero quería decir que no quisiera dar a entender que la FSF es, digamos, el paraguas que engloba a todo el software libre, o un ente general que está por encima de todo, o un vigilante. No, es una asociación más, que hay un montón de software libre y de asociaciones que no tienen nada que ver, ni se relacionan con la FSF, ni les importa demasiado lo que piense. Simplemente es un actor que está ahí, que tiene una serie de características, pero no es que todo no es el que está en la cabeza de la pirámide. Vale. Esto por un lado. Por otro lado, que esto que estáis comentando es interesante, pero relativamente, porque o sea, normalmente el software libre, en general, o sea, las licencias de distribución de software, que es de lo que estamos hablando cuando hablamos de licencias de software libre, son licencias que lo que te permiten es la distribución, es decir, que el software pase de una mano a otra, por así decirlo. Pero no dicen nada sobre la responsabilidad que hay detrás ante un fallo del software, porque eso es un contrato entre el que hace el software y el que lo compra, digamos. O sea, no es una cuestión de distribución del software, es una cuestión de contratación de un producto, por así decirlo. Entonces, digamos que está al margen, por un lado.
O sea, si yo a una empresa que me vende, yo le encargo a una empresa que me haga un programa de contabilidad, la empresa me lo hace y me lo hace como software libre, pues si hay cualquier problema, el que tenga que responder ante ese problema es la empresa que me hizo el software. Sea software privativo o libre o lo que sea. Es quien me hizo el software, yo le he pagado y tiene un contrato conmigo. Ahora, otra cosa diferente es que lo que está diciendo esa licencia, si es software privativo, lo que me está diciendo es que esa empresa no me deja distribuir el software y no me deja que se lo pase a otra gente, porque solamente se puede distribuir a través de ellos y de una compra-venta. Mientras que si es software libre, yo puedo, como me dé la gana, distribuirlo a quien quiera porque es parte de esa licencia de distribución. Evidentemente, si yo lo distribuyo, a quien yo se lo dé no va a tener la garantía porque no le compro nada a esa empresa. Tendrá como mucho la garantía mía de que yo se lo doy gratis. Vale. Claro, Entonces, o sea, no hay una relación contractual. no hay relación contractual. Al no haber esa relación contractual, no hay una responsabilidad. Exacto. Entonces, Vale. la mayor parte de software libre que se distribuye gratuitamente, ya de entrada, deja claro que no hay una garantía. Se entrega como es y sin garantía, porque nadie te va a dar esa garantía porque tú no estás comprando nada a nadie. Estás obteniendo un código de forma gratuita. Me queda clarísimo. Sí, de todas maneras, y enlazado con esto, sí que hay un problema de saber bajo qué licencia está el software. Porque claro, si tenemos software que se está distribuyendo globalmente y que se está modificando y que se está volviendo a distribuir, entonces llega un momento en que podríamos pensar, bueno, ¿y esto de quién es? O sea, esta licencia, ¿cuál es la que tiene este? Y este es un grave problema, porque normalmente en el software, la licencia, o sea, en cualquier producto artístico o intelectual, el propietario es el que lo hace. Y luego está cómo se distribuye. Bueno, pero cuando tienes un entorno de producción en el que los que hacen el software son muchos y cada uno hace un trozo pequeño, ¿de quién es eso? Pues cada trozo es de quien lo hizo. Entonces, ya no solo para pedir responsabilidades, sino para asegurar que se defiende la licencia que tú estás utilizando en la distribución, de que no se incumple, tendría que cada uno de esos que han hecho ese trozo demandar a quien fuera porque están distribuyendo su trozo que está bajo una licencia. Entonces, para evitar este desmembramiento y esta heterogeneidad de trocitos y toda esta problemática, normalmente se suele hacer, hay entidades que solicitan que tú licencies, o sea, cedas los derechos de distribución, los derechos de copyright a esa asociación para que defienda de forma global todos los pequeños trocitos de una única vez. Esto, por ejemplo, es lo que hace la GNU o proyectos grandes de software que también bajo su paraguas hay un montón de gente contribuyendo. Qué bueno. Para tener un único punto, digamos, con el que gestionar el software, todo el conjunto del software. Pues me quedo contestado. No, está me perfecto. parece que ha sido un aporte genial. Todas las posibilidades, claro. Bueno, lo mismo, abro la posibilidad de que los que están en la mesa que opinen y que aporten. Si alguno quiere hacerle algún comentario o alguna pregunta a Andrés, él está aquí en medio de la sala. Yo no veo las manos, es que no veo, yo desde aquí no lo aquí veo. no hay. Abelino, ¿alguna cosilla? Sí, Jorge quiere. Sí, le vamos a dar la palabra a Jorge, entonces, venga. Es que yo desde aquí no lo veo. Hay un chat también ahí abierto. Sí. Quería comentar que, aunque en España estos movimientos no son supervisibles, y muchas veces por culpa de la propia administración o administraciones, en otros países de Europa como Alemania, Francia, Italia, sí que son movimientos más visibles y donde tiene más repercusión y se les hace un poquito más de caso también. Las administraciones apuestan más fuertemente por este tipo de licencias y apuestan en serio por los proyectos. De acuerdo. Dime, Andrés. Bueno, yo lo que sí que quería comentar, sí, porque no he hablado de nada de que tenga que ver con la educación estrictamente, y sí que me gustaría dar mi opinión al respecto. Venga. Yo es que me has abierto tanto los ojos en tantas cosas que yo es que si me hablas de educación no me da igual. Fantástico. Está bien, claro. Claro. Yo había hablado, cuando me comentaste de participar, me puse a mirar algunas distribuciones, por centrarme en esto, que es lo más normal, que ya conocía, y a buscar alguna otra que hubiese por ahí. Qué bueno. Y unido a la idea, a lo que estoy viendo que está pasando en la educación con respecto al software libre. Y entonces quería comentar un poco mi visión, no sé, para compartirla, a ver si estáis de acuerdo los que están implicados directamente en los centros y en la gestión educativa. Y la cuestión es que yo, por lo que yo veo, digamos que todo esto viene, lo que es el ámbito de software libre, las instrucciones de software aplicadas a la educación,
viene de los años 90, por ahí, cuando se empezaron a poner mucha de moda el hacer una distribución propia cada comunidad autónoma para diversas cosas. Esas, algunas eran para educación, para implantarlas en los colegios y demás, y hubo una especie de tránsito tecnológico de soluciones que eran básicamente de Microsoft, privativas, y pasaron a versiones de software libre porque había una voluntad política y se veía que era útil, aunque fuese meramente por cuestiones publicitarias, por las que fueran, pero veían que era útil implantar esto. Entonces hubo una implantación decidida, pasando de todos los colegios a sistemas con software libre, con Linux, se hicieron distribuciones especiales de cada comunidad, se dio formación al profesorado, toda una serie de cosas que muchas acabaron quedando en la nada. Acabaron extinguiéndose y ahora pues no es que quedan pocas que sean realmente pujantes. Vale, de las que quedan, que son básicamente las comunidades más activas, por lo que yo sé, son básicamente Galicia, Aragón y Valencia. Aunque también hay cosas en otras, como sigue estando pues Extremadura, Andalucía, Madrid, Cataluña, tienen cosas, pero no están tan implantadas. Porque claro, aquí la implantación depende de el empuje que le da la administración, básicamente. Sin duda. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues desde mi punto de vista, lo que ha pasado es que en la mayoría de comunidades autónomas la cosa no pasó más de personalizar una distribución. Una distribución es un conjunto de software en torno a Linux, o sea, de tipo software Linux, pero un conjunto de software variado que se, digamos, elige con un cierto criterio. Entonces esto se llama distribución y se pone a correr para quien la quiera usar que la use. En el caso de educación, lo que se hace es elegir ese software para que sea útil para la educación, o sea, software educativo. Pero el problema es que la mayor parte de distribuciones no pasaron de ahí. O sea, no pasan de coger y elegir un conjunto de software, filtrar un conjunto de software y decir, este es útil. Y entonces lo implantamos en colegios. Y el siguiente paso es, vale, y ahora vamos a facilitar la administración de la instalación de este software en los colegios. Y ahí se quedaron. Esto estaba más o menos bien hasta que llegó la pandemia. Y ahí, claro, tenemos un problema y es que los centros que antes más o menos podían funcionar porque las personas estaban en los centros, podía haber gente que había un CAU en la administración de turno que solucionaba los problemas y llamabas, o quizás con suerte lo hacía. Había gente que podía enviar a un técnico a arreglarte un problema o a cambiarte la pantalla digital o cambiarte el ordenador que dejaba de funcionar. Ahora de repente tienes a un montón de gente en casa, tienes que gestionar todas esas relaciones con gente que está en su casa, con los padres, tienes que hacerlo todo a través de la nube, tienes que más exigencias de reuniones virtuales, de gestionar contenidos que antes lo hacías en clase directamente, ahora tienes que hacerlo a través de la red y gestionando pues cómo vas a poner notas, a poner deberes, cómo se van a corregir, o sea, toda esa problemática que antes no lo hacías, ahora de repente de golpe y sin información ninguna la tienes delante. Y las distribuciones que hay de la administración no estaban pensadas para hacer esto, solamente estaban pensadas para tener un software ahí y para, como mucho, organizar varios ordenadores a la vez y poderlos manejar, pero no para gestionar aulas de profesores, no para gestionar las relaciones con las familias, no para gestionar las aulas en sí. Es decir, el problema era que la tecnología era un fin y no era un medio. Y como ahora el medio es muy importante, porque si no tienes el medio no puedes ejercitar las funciones que tienes que dar, porque lo estás haciendo todo a través de la gente en su casa, a través a distancia, pues tienes un problema. Y lo que ha pasado es que sistemáticamente se está viendo como la educación está girando a soluciones privativas, sobre todo a Google for Education, Google Suite for Education, sobre todo Office 365, pero incluso empresas que están haciendo ahora, que son su negocio, es crear soluciones que lo que hacen es dar una solución integral para el aula. Y esto no da soporte lo que hay, porque lo que hay no se centra en esto, solamente una parte muy pequeña de todo lo que implica el ámbito educativo. Entonces nos encontramos con que hay soluciones, por ejemplo en Galicia está bastante avanzado, hay bastantes cosas, pero no se usa porque no está integrado y no da soporte a lo que precisan. Entonces ves como que hay un montón de inversión realizada que se está tirando porque los centros están girando a soluciones integradas que les dan todas las funcionalidades que precisan. Y el software libre y la administración no la da, porque nunca lo pensaron para esto. No estábamos preparados para esto. No estábamos preparados. Y ahora mismo, pero bueno, o sea que la solución va a pasar por la personalización, ¿no? Yo creo que la solución debería de pasar porque
se integrase. Es decir, Perdón, Andrés, yo os dejo. Ah, bueno, Jorge, pues Saludos. he visto que levantabas la mano, te iba a dar paso ahora. Pues bueno, muchísimas gracias, Jorge, como siempre. Que en este episodio has participado menos, pero has estado ahí detrás y has proporcionado una gran labor de producción. Muchísimas gracias, tío. Venga, chao. Jorge. Chao. Bueno, pues bueno, sigue Andrés, no, sigue. Pues la solución yo creo que pasa por enfocarse en una solución general, no en una distribución de Linux, que eso ya no vale, sino que hay que hacer una solución para el ámbito educativo. Y eso tiene que ser muchas cosas. Tiene que ser lo que decía antes Avelino, de gente que sepa y que atienda las necesidades que tienen los centros. Tiene que ser recursos que estén integrados y que la gente pueda usar para formar, porque ahora mismo también está pasando que, por lo menos es mi impresión, que muchos de los, o sea, hay como se han estado implementando recursos con tutoriales, con información a distancia, con vídeos y demás, para que la gente pueda usarlos, pero sin ton ni son. No tienen una... Es decir, no hay una idea educativa detrás. Se ha hablado ya en este programa más de una vez. Tienes el micro mutado, Cami. Sí. Se ha hablado más de una vez de, Vale la pena, de tener claro hacia dónde vamos. No hay un plan. Es que lo que no hay es un plan. No. No hay un plan. No hay un plan que te diga estamos en este momento, en este punto. Y vamos hacia este otro punto. Nos ha pillado un poco a todos desprevenidos, sin duda alguna. Nos ha pillado hace un año. Sí, y ahora queremos prisas, no lo sé. Y vamos improvisando sobre improvisando. Sí, eso es un poquito de lo que nos está hablando Andrés. Claro. Bueno, pues... toda la razón, ¿no? Muchísimas gracias, Andrés, qué trabajazo. Gracias por tu info. No sé si Avelino te quiere hacer o Ángeles algún comentario. Bueno, yo estoy admirado del trabajo que hace Andrés y que ha hecho. Y además me agrada de que haya destacado un poco lo que se está haciendo en Galicia, lo que se hizo, aunque quede muchísimo por hacer. Yo os lo puse por delante, que en la Asunta pues sí estaban trabajando con software libre. Incluso hay personal muy profesional en la UAC, en la unidad de atención a centros educativos, que cualquier programa pues, de software o de funcionamiento de los programas pues tratan de resolverlo lo antes posible. Son muy eficaces y la verdad es que yo les daría una muy buena calificación al trabajo que están haciendo. Fantástico. Así que gracias, Andrés, por informarnos, por ilustrarnos y por prepararnos, pero creo que has dado en el clavo en que generar la necesidad del software libre es muy importante. Sin duda alguna. Yo quisiera decir que, por lo que yo sé, sin tener un conocimiento extenso en detalle de todos los sistemas que hay en España, pero yo creo que en el de Galicia, es uno de los que mayor esfuerzo se está haciendo por integrar todos estos aspectos de una manera que sea útil. Es decir, porque se ha hecho software y se ha intentado tratar el tema de la relación con las familias, es decir, todos los aspectos, digamos, se han intentado tocar. No digo que se haya solucionado de la mejor manera posible, aún hay mucho que trabajar, pero creo que es de los que más se ha preocupado, de los que hay, de los que yo conozco, de los que más se ha preocupado. O sea, en cierta manera nos podemos felicitar de eso, pero yo lo que quisiera transmitir es que no llega y que habría que intentar ponernos todos a trabajar a una para intentar pues que no acabemos pues por la vía de las soluciones privativas, porque esto tiene un coste. No es solo el que aprendas, ya no es solo que tú no aprendas con un software que es el software que se usa en la industria, porque no nos engañemos, detrás de qué software te quieren enseñar en la educación está qué ingeniero quieres ser de mañana. Entonces, evidentemente la industria lo que está usando hoy por hoy es Linux. Si tú sabes Linux tienes una ventaja competitiva, si no sabes Linux pues no la tienes. Pero si te enseñan una cosa es porque te quieren informar en esa cosa. Pero es que esto, que es una cosa importante, no es lo más importante. Lo más importante es que si tú estás confiando todos tus datos, toda tu vida educativa a plataformas que son privativas, que no sabes lo que están haciendo con tus datos y que no sabes cuándo va a estar disponible, ni que pues tienes un problema o puedes acabar teniendo un problema. Esto es un valor fundamental del software libre que hay que defender. Y por eso nos interesa a todos pues preocuparnos y avanzar sobre esta base y no hacer un viraje hacia lo que había antes, que no nos conviene. En mi opinión.
Yo creo que, no sé si queréis hacer un aporte más, pero nos lo ha dejado cerradito, ¿eh? Sí, ya lo tenemos ahí. Nos lo ha dejado cerradito. Pues Andrés, muchísimas gracias, tío. A vosotros. Para ser la segunda vez que pasa por el programa, porque la primera, claro, ahora me están mirando mis hermanos como diciendo, ¿cómo que la segunda vez? La primera vez te entrevistó a Aroa en un frisol, Sí, Ah, sí, sí, me acuerdo. es verdad. que estábamos allí en la pecera. Y Aroa, para Abelino y Ángeles, diré que es una reportera que teníamos temporadas anteriores, una niña de 12 años. Y Sí, que ahora era- ya Ahora ya está. tendrá 15 o 16. Sí, sabe yo. tiene Digamos. otras cosas en la mente, sí. Sí, y que teníamos una reportera Lady Lady Troll. Troll. Literal. Troll Lady. Troll Lady, ahí está, Troll Lady, que Esa entrevistó a Pep Diz allí en el Frisol, en la Domus, aquí en Coruña, hace, pues eso, ahora 2 años y pico. Andrés, muchísimas gracias, tío. Te debo. Gracias a vosotros, encantado de estar con vosotros, me he pasado Sí. muy bien y espero que haya servido para aclarar alguna cosa. Sí, sí, Al pues menos sí. alguna. Nos hemos sacado Pues un sí. máster, tío. O sea, no te digo más. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias. Y con esto vamos a cerrar el viaje que hacíamos sobre el software libre de educación, que no el programa, porque nos queda la bendita sección de Jareas. Lo dicho, a Abelino, Bueno. Ángeles, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos habéis Muchas acompañado gracias. hoy que hablábamos Y- de educación, habéis estado todo el un programa y grandísimo nos ha placer. hecho muchísima ilusión, de verdad que sí. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Hasta luego, Abelino, hasta luego, Ángeles, hasta luego, Andrés. Gracias. Chao, Gracias a chao. todos.